¿Es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Pedro Infante es el ídolo por excelencia de México, pues su música, su personalidad y su gran carisma lo hicieron inmortal en el gusto de los mexicanos. Pedro Infante nació en el seno de un humilde hogar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y a lo largo de su carrera grabó 314 canciones, que hasta el día de hoy siguen sonando en cada rincón de México. Además, participó en 60 películas. Pero todo esto ya lo sabíamos. Aún así, seguimos desconociendo algunos aspectos de su vida y muerte. Hoy les presento cosas que no sabía sobre la vida y muerte de Pedro Infante. Desde joven era muy trabajador. Sabía de carpintería, mecánica y reparación en general. Su primera guitarra él la hizo con sus conocimientos de carpintería. Tocaba varios instrumentos, entre ellos batería, violín, guitarra y piano. Desde niño era muy enamorado. A muy temprana edad despertó el gusto por las mujeres. Cuentan sus compañeros de primaria que le coqueteaba hasta a la maestra. Algo muy característico de Pedro Infante, que hasta se hacía notar en las películas, era que comía demasiado. Que en una ocasión la familia de Pedro mandó a hacer un pavo para el desayuno, pero este comía tanto que tuvieron que encargar otro para que alcanzara para toda la familia. La fama de mujeriego la obtuvo de sus personajes en cintas como Los Tres García. Su primera novia formal fue Guadalupe López, quien tuvo una hija de nombre Guadalupe Infante con ella. Se casó 2 veces. Tuvo 7 hijos. Solo un matrimonio fue legítimo. Su último matrimonio con Irma Dorantes fue anulado, ya que aún seguía casado con María Luisa León. Padecía de diabetes, por eso siempre trataba de mantenerse en forma. Pedro mantenía alrededor de 50 familiares. Era un mujeriego irremediable. Siempre tenía problemas con sus parejas. Era aficionado al deporte, una razón más para hacer ejercicio. No consumía alcohol, debido a que era diabético. Su esposa, María Luisa, no podía tener hijos, por lo que adoptaron a una niña a la que le pusieron el nombre de Dora Luisa, la cual era hija de su hermana Carmela Infante. El mayor amor de Pedro Infante era su madre. Pedro accedía a todas sus peticiones. Su economía mejoró muchísimo, al grado de que Pedro se podía dar muchos lujos y además le hablaba a las personas para darles regalos. Traía camiones llenos de despensa y ropa para la gente que acudía a él. La gente se abarrotaba afuera de su casa. Disfrutaba ayudar a su gente. Pedro se sentía identificado con la clase obrera, humilde y trabajadora, al grado de compartir tacos y ponerse a comer ahí mismo con ellos. Decía que se sentía cómodo y protegido. Mandó a construir una iglesia donde vivía para que hubiera una en ese sector y la gente acudiera a ella.
En 1949 sufrió su primer accidente aéreo, donde se salvó después de que le realizaran una cirugía en la cabeza, donde se le implantó una placa. Debido al accidente aéreo, usaba peluquín. La cirugía le generó una calvicie. Tenía un peluquero de cabecera apodado Rojitas, que le hacía sus pelucas con cabello natural. Esta persona era todo un profesional. Pedro había tenido 2 accidentes aéreos antes de su deceso. El vuelo donde Pedro murió no era un vuelo comercial, era un vuelo de carga. Pidió ser copiloto, ya que necesitaba llegar a la Ciudad de México para arreglar unos asuntos legales respecto a su matrimonio. Pedro le daba la mitad de sus ganancias a su exesposa María Luisa León, además que le dio $1 millón para que firmara el divorcio. María Luisa León siempre buscó hacerle la vida imposible a Irma Dorantes, o eso es lo que se decía. Cuando Pedro falleció, sus casas fueron tristemente saqueadas. Se dice que por sus familiares. La persona que le manejaba sus asuntos legales, Matuk, se quedó con todas sus ganancias al fallecer, al grado que le negó los cheques por las regalías que le tocaban a doña Cuquita, la mamá de Pedro. El impacto provocado por la caída del avión de Pedro provocó una gran explosión, quemando instantáneamente a 2 personas que se encontraban cerca del área. El cuerpo de Pedro fue identificado gracias a la pulsera que portaba con sus iniciales y la placa de metal que tenía en la cabeza. En su funeral, 40 motocicletas rodearon el cortejo fúnebre que partió rumbo al Panteón Jardín. En todo el funeral, Irma Dorantes afirmó que no se acercó al féretro en ningún momento, por respeto a María Luisa León. Antes de ser remodelada la tumba de Pedro Infante, la lápida grabada con su nombre fue subastada por $85,000. Pedro Infante siempre vivirá en el corazón de todos los mexicanos, con sus películas y con sus hermosas canciones, boleros, baladas, rancheras. Siempre lo vamos a recordar. Si quieres conocer más acerca de la vida de Pedro Infante, existe una película biográfica sobre él, interpretada por su hermano. Te la recomiendo. Se llama La vida de Pedro Infante. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y ser parte de este canal. Hasta la próxima.